You know, Jesus, Saben, Jesús he talks about those who start well, but they never finish. Jesús habló de aquellos que comienzan bien la carrera, pero no la terminan bien. We're gonna learn how to do what Barbara was talking about. Y vamos a estar hablando, continuando con lo que la hermana Bárbara estaba enseñando. And that's how to make disciples. Y es de cómo hacer discípulos. And a disciple is one who follows Jesus. Y un discípulo es aquel que sigue a Jesús. I want to speak to you tonight Y quiero hablarles a ustedes esta noche, on how to hear God speak. es cómo escuchar a Dios hablar a nuestra vida. I want you to open your Bible to the book of John chapter 17. Y abran sus Biblias en Juan 17. I heard a pastor say one time, Y escuché a un pastor que dijo una vez, here's what he said. y eso es lo que dijo. He said the main thing is to make the main thing the main thing. Este pastor dijo, lo principal es hacer que lo principal sea la cosa principal. All right. I want you to repeat that with me. I want you to repeat. Quiero que lo repitan conmigo. The main thing Lo principal is to make the main thing es hacer que la cosa principal the main thing. sea lo principal. Now I want to ask you a question. Ahora quiero hacerles una pregunta. What is the main thing in your life? ¿Qué es lo principal en su vida? For me, the main thing is eternal life. Para mí, lo principal en mi vida es mi vida eterna. You can sit down if you want. Si me pueden sentarse, hermanos. In John chapter 17, En Juan capítulo 17, Jesus tells us what eternal life is. Jesús nos habla acerca de lo que es la vida eterna. Now you may ask me a question. You may ask me, Usted me puede hacer a mí una pregunta. why do you say the main thing is eternal life? ¿Por qué usted está diciendo que la cosa principal es la vida eterna? You see, many people believe or think that eternal life is to go to heaven after you die. Saben que mucha gente cree que lo principal o lo de la vida eterna es que cuando uno muere se va para el cielo. No, 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 no. No, no, no. That's the result of having eternal life. Ese es el resultado de tener vida eterna. Others say, well, eternal life is to have the peace of God in your heart now. Otros dicen que la vida eterna es tener una parte de Dios dentro de su vida. No, 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 no. No, no, no. That's the result of having eternal life. Ese es el resultado de tener vida eterna. Jesus tells us one time what eternal life is. Y Jesús nos dice aquí una vez qué es la vida eterna. And if you're going to preach the gospel, Así que si usted va a predicar el evangelio, you need to know what eternal life is. usted necesita saber qué es la vida eterna. In John chapter 17, verse 3, Y en el Juan 17:3, Jesus tells us very clearly what eternal life is. Jesús nos dice qué es claramente la vida eterna. He says, this is eternal life. Y Jesús dice, esta es la vida eterna. This is eternal life. Esta es la vida eterna. This is eternal life. Esta es la vida eterna. That they may know you, Que te conozcan a ti, the one true God, el único Dios verdadero, and His Son, Jesus Christ, y a su Hijo Jesucristo, whom you have sent. a quien tú has enviado. So what is eternal life? Así que, ¿cuál es la vida eterna? Eternal life is when a person gets to know God, the Father, and His Son, Jesus. Es cuando una persona, la vida eterna es cuando una persona conoce a Dios y a su Hijo. Now the key word here is the word to know. Ahora, aquí la palabra importante o principal es conocer. What does that word mean? ¿Qué significa conocer? In the Bible, in the book of Genesis, chapter 4, verse 1, En el libro de Génesis, capítulo 4, in verse 1, verso 1, the verse says this: el versículo dice esto: Adam knew Eve. Adán conoció a Eva She conceived y ella concibió and bore a son named Cain. y tuvo un hijo que se llamó Caín. I'm going to repeat that. Voy a repetirlo eso. Adam knew Eve. Adán conoció a Eva She conceived, y ella concibió bore a son named Cain. y tuvo un hijo que se llamó Caín. Now in Genesis chapter 4, verse 1, Ahora en Génesis 4, verso 1, the word to know la palabra conocer means a sexual relationship between a husband and his wife. tiene que ver con una relación sexual
entre una persona, entre dos esposos. Adam knew Eve, she conceived. Adán y Eva, y ellos concibieron. Now here's the question. Ahora quiero hacer una pregunta. When Jesus describes eternal life, Ahora, cuando Jesús está hablando de la vida eterna, why would he use that word? ¿por qué usó la misma palabra? A word that describes a sexual relationship between a husband and wife. ¿Por qué Jesús utiliza la misma palabra que habla o se refiere a una relación sexual entre esposos? Why would he use that word to tell us what eternal life is? ¿Por qué usa la misma palabra para hablarnos de que esa es la manera que podemos conocer la vida eterna? Here's why. Déjenme decirles por qué. When a husband and wife have a sexual relationship, Cuando un esposo y una esposa tienen una relación sexual, these two people become one. estas dos personas se convierten en una. And what Jesus is saying, Y eso es lo que Jesús está hablando. eternal life is when you become one with the Father. Que la vida eterna es cuando usted se hace uno con el Padre. And when you become one with the Son. Y cuando usted se convierte en uno con el Hijo también. And this happens when the Holy Spirit comes into you. Y eso ocurre cuando el Espíritu Santo de Dios entra en usted. Christ is now in you. Porque ahora Cristo mora en usted. And you are now in Christ. Y ahora usted está en Cristo. And so eternal life is a personal relationship in which you become one with God. Así que Eternal life Así que la vida eterna es una relación personal entre Cristo y usted. and when you become one with God the Father Y and cuando, the Son. y cuando usted se hace uno con Dios y con su Hijo. I want to share with you my testimony. Quiero compartir con ustedes mi testimonio. I was raised in a Christian home. Yo nací y fui criado en un hogar cristiano. Both my father and my mother were Christians. Tanto mi padre como mi madre eran creyentes. So they took me to church from the time I was born. Así que me llevaron a la iglesia desde que nací. I went to Sunday school, Y asistí a la escuela dominical. and there was a godly teacher. Her name was Miss Minnie. Y había una profesora de escuela dominical que se llama, una mujer de Dios, se llama Miss Minnie. And she shared Jesus with us boys. Y yo recuerdo que nos compartió acerca de Jesús a unos pequeños niños. Ahí estaba yo. One Sunday, I just gave my heart to Jesus. Y yo un domingo le di mi corazón al Señor. I was not on drugs. Yo no estuve en drogas, I did not drink alcohol. no había tomado todavía, I did not run around with women. yo no había andado con mujeres, I was just a little boy. solamente era un niño. And the Holy Spirit came into my life. Y el Espíritu Santo de Dios entró en mi vida I was born again. y nací de nuevo. And He changed the direction of my life of where I would have gone had I not received Jesus. Y Él cambió la dirección de mi vida y cambió la dirección de mi vida que si no hubiera ido yo para en otro rumbo. So I began to grow up in the church. Así que empecé a crecer dentro de la misma iglesia. And the Lord called me to preach the gospel when I was 15 years of age. Y el Señor me llamó a predicar la palabra de Dios cuando yo tenía 15 años. So I started preaching the gospel. Así que empecé a enseñar el Evangelio, a predicar el Evangelio. When I was in high school, Y cuando estaba en la escuela secundaria, then I went to college. y después fui a la universidad I studied the Bible. y estudié la Biblia. Then I went to seminary Y después fui a un seminario and I studied the Bible. y estudié la Biblia también. And when I finished seminary, Y cuando terminé el seminario, God called me to go to Vietnam. Dios me llamó para ir a Vietnam. This was during the war. Y esto fue durante la guerra. I was not a soldier. Y yo no era un soldado, I was a missionary. solamente era un misionero. And the only weapon I had was the sword of the Lord. Y la única arma que yo tenía era la espada del Señor. I learned the Vietnamese language Y empecé a aprender el idioma and preached the gospel in Vietnam to the Vietnamese people y, during the war. y empecé a aprender el idioma vietnamés y empecé a predicar en ese idioma. Then I went back to America Después regresé a Estados Unidos and I became a missionary in the United States. y me convertí en un misionero dentro de Estados Unidos. I lived in Washington, D.C. then. Viví en la capital de los Estados Unidos And while I was there, y mientras vivía ahí I would attend conferences like this. y atendía conferencias así como esta. And one night we had a speaker. Y una noche había una persona que llegó a darnos una And conferencia. here's what he said. Y esto fue lo que esta persona dijo. You want God to use you? ¿Usted quiere que Dios le utilice? I said, yes. Y yo dije, sí. He said, then you must become a person of the Word of God and of prayer.
Y usted, entonces esa persona, él dijo, si usted quiere que Dios le utilice, usted tiene que convertirse en un hombre de la palabra de Dios y un hombre de oración. And he told a story about a pastor in England. Y él contó la historia de un pastor en Inglaterra. His name was Charles Spurgeon. Y su nombre era Charles Spurgeon. And he said Charles Spurgeon was used of God to turn all of England upside down for Christ. Y él dijo, Charles Spurgeon fue utilizado de una manera que le dio vuelta a toda Inglaterra. And the secret was in his prayer life. Y el secreto se encontraba en su vida de oración. And here's what he said. Y eso fue lo que él nos dijo. He said Charles Spurgeon woke up every day at 4 o'clock in the morning. Charles Spurgeon se levantaba todos los días a las 4 de la mañana. And he prayed for 4 hours every day. Y oraba por 4 horas al día. And when I heard that, Y cuando yo escuché eso, I thought that's the secret of having the power of God. entonces yo dije, ese es el secreto para tener el poder de Dios. So I'll go do that. Así que lo voy a hacer yo también. So I went home. Así que me fui a mi casa I had a friend that was a carpenter. y tenía un compañero mío que era un carpintero And I asked him to build me a special altar. y le pedí que me construyera un altar especial ahí para I orar. could put the altar in my living room. Y es un altar que yo podía poner en la sala de mi casa. And I could kneel at that altar. Y yo me podía arrodillar en ese altar. And I prayed 4 hours every day. Y oré por 4 horas todos los días. And my friend, he built the altar. Y este compañero me hizo el altar. I will never forget the first day. Y nunca voy a olvidar el primer día. This was in 1976. Y esto fue en 1976. But let me tell you, I was a special missionary. Y déjenme decirles, yo era un misionero especial. My missionary work was with young people at that time. I did missionary work with young people. Mi ministerio en ese tiempo era con gente joven. To all the hippies O sea, con todos los hippies and the prostitutes, y las prostitutas. the people on drugs. La gente que estaba con drogas. And the hippies, they would stay up all night. Y los hippies eran gente que se quedaba despierta toda la noche. And so I would go out at night and preach the gospel. Y así que yo iba y por las noches les predicaba a ellos. And I would never go to bed early. Y yo realmente nunca me iba a la cama temprano. I would go to bed around 12 o'clock or 1 o'clock in the morning. Yo me iba a la cama hasta las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. And so the first night I went to bed Así que el primer día que me fui a acostar, between 12 and 1 o'clock. me acosté entre las 12 y la 1 de la Set mañana. my clock for 4 o'clock. Así que puse el reloj, la alarma a las 4 de la mañana. You see, the preacher, the pastor who told the story about Charles Spurgeon, Vean, el pastor que nos contó la historia de Charles Spurgeon, he forgot to mention one detail. se le olvidó mencionarnos un detalle de Carlos Spurgeon. Charles Spurgeon lived 100 years ago. Charles Spurgeon lived 100 years ago. Que Charles Spurgeon había vivido hacía más de 100 años. 100 years ago there was no electricity. Y es que hace 100 años no había electricidad, pues. So everybody would go to bed at 8 o'clock. Así que todos se acostaban a las 8. That's why he could get up at 4 Por o'clock. eso se podía levantar a las 4. So I went to bed at 12 o'clock. Así que yo me fui a acostar después de las 12. At 4 o'clock, the clock went ding-a-ling-ling-ling-ling. Y entonces en la mañana el despertador sonó. And my old body was not ready to get up. Y yo realmente mi cuerpo no estaba listo para levantarse. And I woke up and, oh no, I must get up at 4 o'clock. Y yo dije, ay, hay que levantarse a las 4. So I got out of the bed. Así que me levanté de la cama, I went to the living room. me fui a la sala, I knelt down at the altar. me arrodillé en el altar And after 5 minutes, I was sound y asleep. después de 5 minutos ya me había dormido sobre el altar. I had to wake up. Y tuve que levantarme And I said, oh, I got to pray for 4 hours. y dije, no, tengo que orar por 4 horas.